Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Claudia, Guadalupe, Carolina, Montserrat. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Hola, Mariana. Bienvenida. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Esperamos un par de minutitos, un minutito y iniciamos con nuestra sesión. En lo que siguen ingresando aquí sus compañeros. Antes de iniciar, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van con sus actividades? Bien, aquí haciendo las actividades, asesor. Qué bueno, gracias Guadalupe por compartir. ¿Cómo te has sentido en este par de semanas aquí en este módulo? ¿Qué tal te ha parecido? Pues la primera semana sí un poquito pesadas las actividades, pero pues sí las envié a tiempo, solo espero que estén bien. Y pues ya en esta actividad 3 nada más tenía la duda si también se van a referenciar las imágenes que se están usando. Ok, las imágenes no hay necesidad de referenciarlas. Las imágenes no. Más es referenciar de la información de la cual te estés apoyando para dar respuesta a las interrogantes, ¿no? Entonces, en cuanto a las imágenes, no hay ningún problema. Ah, qué bueno, porque le quería poner varias, pero dije, si hay que referenciar, pues nada más pongo una. Sí, no, no te preocupes. Entre más enriquecida esté tu actividad, más creativa, pues mucho mejor. Entonces, todo bien, no te preocupes. Gracias por compartirnos, Guadalupe, para iniciar con nuestra sesión. Vamos a estar aquí listos igual para dar respuesta, bueno, para anotar sus participaciones. ¿Sale? Es nuestra sesión. Lunes, 1, 2, martes, 3, 4. Hola Irma, buenas noches, bienvenida. Muy bien, pues ya dimos unos minutos de tolerancia, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Sean bienvenidos nuevamente a nuestra semana 2 de nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. En esta ocasión nos corresponde abordar la unidad 2, ¿sí? Nos corresponde abordar la unidad 2, un acercamiento a otras realidades. Montserrat, buenas noches, bienvenida. Carolina, igualmente, buenas noches. Claudia, buenas noches, bienvenida. Bienvenidas a todos, bienvenidos. Pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Recordarles que sus participaciones son muy importantes, que estoy al pendiente de ellas. Pueden levantar su mano o pueden escribirnos aquí en el chat y les doy la palabra. Participamos de muchas maneras, con dudas, con preguntas, poniendo ejemplos, confirmando lo que se está diciendo también es una forma de participar.
Entonces, bueno, es importante para hacer una sesión pues más interactiva, ¿sí? Y definitivamente, pues más enriquecida también, ¿no? Los aportes de ustedes son muy importantes. Entonces, bueno, vamos a dar inicio recordando antes de que dividimos en dos la sesión, ¿sí? Primeramente, realizamos esta sesión ahorita que nos dura alrededor de media hora, 35 minutos, 40 minutos a veces, y regresamos, cerramos la sesión y volvemos a ingresar nuevamente. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a continuar. Una pregunta antes de continuar. Cuando yo minimizo aquí para que no me estorbe mi pantalla, ¿aún así me siguen viendo ustedes? Aunque lo minimice. Sí, perfecto. Excelente, muy bien, gracias. Ok, y también les encargarles, ¿no? Si hay alguna interferencia, gracias Carolina, gracias Claudia, Guadalupe, gracias a todos. Si hay alguna interferencia, si ven que se esté cortando, si el volumen, cualquier situación, háganmelo saber, por favor, para estar atento a ello, ¿sale? Entonces, bueno, literatura y el orden de la presentación es el siguiente. Esto es lo que vamos a abordar en esta semana. Es una semana sumamente rica en conocimientos, en todo lo que vamos a abordar. Y estos son algunos de los temas principales, ¿no? Vamos a ver la literatura y la realidad. ¿Qué es lo que hay en la literatura? ¿Qué encontramos en los textos literarios? ¿Qué es la realidad? Y cómo esta está ligada a la literatura. ¿Por qué hablamos de la realidad y hablamos de la literatura? Veremos también los mundos ficticios y los mundos posibles. Estos mundos ficticios y los mundos posibles son las realidades alternas que crean los escritores para poder compartir su conocimiento, ¿sí? Para poder compartir su historia. Es lo que sucede cuando nosotros leemos una obra literaria. Podemos estar nosotros en una situación X, y cuando leemos una obra, salimos de esa situación para irnos a otro mundo, a otra realidad. Eso es precisamente los mundos ficticios y posibles, esas realidades alternas o paralelas que nos ofrecen los escritores a través de sus novelas, a través de sus cuentos, de sus poemas, de sus obras literarias de manera general. Veremos también lo que es la literatura y la sociedad. ¿Cuál es la relación que hay entre la literatura y la sociedad? Bueno, pues están íntimamente ligadas, ¿verdad? Los escritores producen textos literarios con base en esas experiencias personales y sociales. Además, toman los acontecimientos sociales, las formas de vivir, los estilos, los acontecimientos para con base en ello escribir sus historias. Y de igual manera, la misma sociedad hace que de esta manera pues se cree literatura. Entonces están íntimamente ligados, tanto el autor crea a la sociedad al expresar su manera de pensar a través de un texto y nosotros leerlo, y pues influye en nosotros, así como la sociedad con sus comportamientos, con sus formas de vivir, pues son retomadas esas ideas por los escritores para escribir obras literarias. Entonces hay una relación directa. La literatura en México, vamos a ver, hacer un recuento, un paseo entre parte de nuestra historia,
también desde estas culturas milenarias, estas culturas prehispánicas tan ricas en conocimiento, tan ricas en arte, en cultura, con una sabiduría trascendental incluso. Y vamos a abordar desde esos tiempos hasta esta época contemporánea en la que nos encontramos. Sí, es muy interesante porque al conocer nuestra propia historia, pues sabemos de dónde venimos, por qué pensamos como pensamos, por qué estamos como estamos. Sí, al final estamos en esa parte como cíclica, ¿verdad? Veremos también lo que son las épocas literarias. ¿Qué es una época literaria? Un periodo histórico en el cual la literatura pues ha tenido relevancia, ¿no? Entonces, se distinguen 4 grandes épocas literarias muy extensas. La época antigua, la época medieval, la época moderna y la época contemporánea. Son las 4 grandes épocas de la literatura universal. Veremos también lo que son las vanguardias literarias. Aquí en esta parte de las vanguardias literarias también les voy a compartir una infografía, como lo he hecho en semanas anteriores, para enriquecer su conocimiento, para ayudarles también en la comprensión de estos temas. Y bueno, pues espero pues que les sirvan de apoyo. Esto también de las vanguardias literarias o ismos es un tema pues extraordinario, un tema muy, muy interesante. Con ello hablamos de las diferentes estilos, formas de transmitir el arte, ¿sí? Entonces, ya veremos estas vanguardias literarias o mejor conocidas también como ismos, que de manera general vienen a romper con la tradición de forma del arte, vienen a proponer nuevas formas de concebir el arte, de concebir la cultura y por lo tanto, pues también la estética, influir en la manera de pensar, de vivir de nuestras sociedades. Entonces vamos a ver también estas cuestiones de las vanguardias literarias o ismos. Y por último, daremos espacio para resolver algunas dudas que ustedes tengan y también vamos a abordar las preguntas más frecuentes que ustedes enviaron o mostraron en las videosesiones de módulo. ¿Sí? Estas sesiones que se llevan cada martes, donde los asesores para la didáctica disciplinar pues explican las actividades de la semana. Entonces ahí surgen dudas, ustedes las comparten y los mismos asesores para la didáctica disciplinar nos hacen llegar esas dudas a las cuales, bueno, pues trataremos de dar respuesta puntual a cada una de ellas. Que por lo regular, esas preguntas desde hoy que empezamos con estos espacios abiertos para el aprendizaje, quedan resueltas, ¿sí? Cuando ustedes hacen esas preguntas, pues aún no tenemos estos espacios. Entonces, desde que iniciamos, vamos dando respuesta a todas esas preguntas. La elaboración de este material, de estas presentaciones, pues siempre es considerando esas dudas precisamente. Entonces, cuando llegamos a ello, prácticamente al final de la sesión, pues prácticamente hemos dado respuesta a cada una de ellas. Entonces, bueno, sin más, vamos a iniciar con nuestra sesión, con nuestra primer tema, ¿no? Primer subtema. Bien. La literatura y la realidad. Literatura y realidad. El concepto de literatura ha cambiado a lo largo de la historia. Antes del siglo XVIII se utilizaba para referirse a los escritos
ya existentes. A partir del siglo XIX, el término literatura se utiliza para nombrar a los textos narrativos, líricos y dramáticos de un país en específico. Aunque los criterios que determinan a la literatura pues están determinados, es importante recordar que en un texto literario el autor expresa aspectos de su realidad, pero en otras ocasiones los personajes, lugares, momentos, sucesos son creaciones que solo están en su imaginación. Es por ello que en la literatura se presentan elementos reales y elementos ficticios, y en ella el autor hace referencia al mundo en el que vive, utiliza elementos de su realidad y elementos únicos creados por él. Entonces, ¿qué pasa con este tema, no? De la literatura y la realidad. Precisamente hay dos musas inspiradoras que hacen que los escritores creen su arte, creen sus textos literarios, llámese cuentos, novelas, fábulas, leyendas, mitos, poesía, obras dramáticas, etcétera. Hay dos musas inspiradoras, precisamente hablando de de la literatura y la realidad. Por un lado, ellos crean obras literarias con base en sus experiencias, en los acontecimientos que les toca vivir, experimentar, y por otro lado también crean sus obras a partir de su imaginación y de su creatividad, y que muchas veces con ello se adelantan en el tiempo, son futuristas o dan solución a problemáticas que no hemos podido solucionar como sociedades. Entonces, los escritores son seres sumamente sensibles y que, bueno, se adelantan a veces en el tiempo o tienen maneras de dar respuesta a interrogantes que quizá nosotros ni siquiera aún hemos pensado. Entonces, en la literatura encontramos aspectos de la realidad que el autor le tocó experimentar o de la realidad que él percibe a través de su imaginación y de su creatividad. Nos dice Anaís. Ok, entendido, Anaís. No te preocupes, lo importante es que ya estás aquí con nosotros. Y bueno, pues es parte de las situaciones que nos toca pasar, ¿no? Con este medio virtual. Es extraordinario, tenemos grandes ventajas, ¿no? Como que cada quien, fíjese, estamos en estados diferentes, en ciudades distintas, y aún así nos podemos conectar. Estamos aquí aprendiendo, formándonos, desarrollándonos, pero tenemos situaciones que no podemos controlar, como la cuestión de la tecnología, la luz, el internet y demás, que en realidad, filosofando un poco, no controlamos nada, ¿verdad? No controlamos absolutamente nada. Si acaso, les digo yo a los estudiantes, si acaso podemos controlar es a nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y eso qué difícil es, ¿no? Aún así es tan difícil, pero si acaso es lo que podemos controlar. Muy bien, seguimos. Fíjense bien, esta cuestión, esta siguiente diapositiva, nos habla de los mundos ficticios y de los mundos posibles. Los autores crean mundos paralelos a los mundos reales. ¿Sí? Sí, Claudia. Sí, Claudia. Lo hago para que sea más fluida la sesión, porque luego empieza a trabarse. Aquí mismo me empieza a marcar
Entonces, por lo regular, cuando empiezo la explicación para que ésta sea fluida y no se corte, apago el video, ¿sí? Para que sea pues mucho más fluido. Entonces, esa es la cuestión, ¿sale? Pero aquí estoy, no se preocupen. Entonces, en las narraciones, los autores crean estos mundos paralelos, estos mundos paralelos al mundo que están ellos experimentando. ¿Sí? Es como hacer suceder la magia. En su narración pueden presentar elementos de la realidad pura, tal cual, de los acontecimientos que ellos les está tocando experimentar, que les está tocando vivir, ¿sí? O de lo ficticio, desarrollan su imaginación y su creatividad. Hay cuestiones míticas, cuestiones utópicas, cuestiones de ciencia ficción, o puede ser una mezcla de ambos, ¿sí? También puede haber una mezcla de ambos elementos que son ficticios, reales o una combinación, un híbrido, un híbrido. Entonces, cuando se habla del mundo ficticio, se hace referencia a esa realidad que ha sido creada, que ha sido inventada por la imaginación del autor. Un autor puede estar viviendo en un contexto de una guerra y él puede estar creando un mundo utópico, un mundo perfecto, y que por lo regular eso sucede, ¿no? Cuando estamos experimentando sufrimiento, dolor, cuestiones, situaciones adversas, justo es cuando creamos también eh, situaciones maravillosas para poder equilibrar precisamente esta realidad. Entonces, es algo extraordinario esto que sucede en el arte o esto que hacen crear los artistas, que crean los escritores. Entonces, pues los mundos posibles en la literatura son muy variados. En esta tabla que vemos aquí, podemos conocer y precisar un poquito más al respecto. Por ejemplo, existen los mundos realistas que precisamente se apegan a la realidad de cualquier persona, con una descripción objetiva de los objetos, personas y acontecimientos, tal cual. Se cuentan aspectos de la realidad sin meter ninguna cuestión ficticia, sino retomar los elementos de la realidad pura. Ese es un tipo de mundo realista. Existe también el mundo maravilloso. En este mundo maravilloso se pueden presentar seres y acontecimientos mágicos o, o extraordinarios que en nuestra realidad no pueden ser posibles. Tenemos el mundo onírico también, que está relacionado con el mundo de los sueños. Se presentan situaciones confusas, tal cual como lo que nosotros experimentamos en el mundo de los sueños, ¿no? Que son aquellos acontecimientos que, pues, que no controlamos, que salen de nuestro entendimiento, ¿sí? Pero que suceden. Ese es un mundo onírico, el que está relacionado con el mundo de los sueños. Tenemos el mundo mítico también, que es utilizado por los escritores para relatar, para contar, para tratar relatos relacionados con el origen del universo, eh, cuyos personajes pues son dioses, semidioses, héroes. Tiene que ver con la cuestión de origen, cómo se creó el universo, cómo se creó el bien y el mal, cómo surgió el amor, eh, cómo surgió el hombre, ¿sí? Los animales, la creación misma. Esto está relacionado con este mundo mítico. Y bueno, haciendo aquí un paréntesis, justo es lo que tienes que identificar en
en una de las actividades de la semana se te pide precisamente que definas tanto la obra de Frankenstein, el moderno Prometeo, de Mary Shelley, y la obra de la debutante de Leonora Carrington, que ubiques cuál es el mundo ficticio, el mundo posible en que se sitúa la historia. Tú tendrás que ubicar con base en los elementos que vayas identificando en la lectura si pertenece a alguno, a cuál de estos tipos de mundo pertenecen o en cuál de estos mundos está situada la historia, ¿sí? Entonces, tenemos también mundos utópicos, aquellos lugares maravillosos, perfectos, el Edén, ¿sí? Donde no hay problemas, vida eterna, todo es amor, ¿sí? Ese es un mundo utópico. Tenemos también la ciencia ficción. En la ciencia ficción, el mundo de ciencia ficción se relatan sucesos con una proyección hacia el futuro, donde los avances científicos y tecnológicos se hacen presentes. Y por último, tenemos el realismo, expresa sus características en una época histórica determinada, utiliza la descripción detallada para lograr una mayor credibilidad. Irma, te escucho. Buenas noches. Hola, Tengo una duda. te escucho. ¿Solamente pueden pertenecer a un tipo de mundo o pueden pertenecer a varios? Mira, qué buena pregunta. Predomina uno siempre, Irma. Siempre va a predominar un mundo. En una novela es una de sus características, ¿no? De las novelas que puede haber diferentes tramas, diferentes momentos, diferentes ejes, algo que no sucede, por ejemplo, en el cuento. En el cuento es una sola línea conductual. En el caso de las novelas puede haber distintas. Entonces, digamos que podría haber distintos tipos de mundo, pero siempre va a predominar uno. Siempre va a predominar uno. Por lo regular, encontramos uno en las obras literarias. Y si encontrásemos independientemente de estas obras, para enriquecer el aprendizaje, independientemente de estas obras, siempre va a predominar uno. Entonces, eso tomamos como referencia para poder dar respuesta a la pregunta. Ok, muchas gracias. Sí, a ti, Irma. Anaís nos dice, entonces, la obra de Frankenstein puede ser una novela gótica. Bueno, pues sí, no podemos dar respuestas así de manera concreta, pero pues es importante que nos podemos apoyar siempre de investigar tanto el contexto sociohistórico y cultural de la obra, así de como todos estos elementos que nos van a poder ayudar a dar respuesta, ¿sí? Para poder determinar que una obra pertenece a tal o cual categoría, es importante, lo que les comento, conocer claramente el contexto de la obra, contexto sociohistórico y cultural, así como todos los elementos de fondo y de forma para poderla relacionar con una obra, con un momento histórico, con una forma, con una corriente o, en este caso, con un tipo de mundo. Sí, a ti, Anaís.
igual, aquí vamos anotando sus participaciones. Está por cortarse la sesión. Vamos a suspenderla de una vez y regresamos en un par de minutos. ¿Sale? Entonces terminamos esta sesión. Ya saben, ingresamos con el mismo enlace tal cual como ingresamos a esta sesión. Entonces los espero aquí en un par de minutos. Por mucho, estamos nuevamente aquí para continuar. ¿Sale? Gracias. Los espero.